la charla del día de hoy, pues la estamos encaminando hacia varias partes. Obviamente el objetivo es mostrarles cuáles son las soluciones de Circutor en cuanto a la recarga interior y exterior de vehículo eléctrico, pero también, además de presentarles el producto, pues siempre la filosofía de Circutor pues ha sido el hacer un poco de conciencia, el reflexionar un poquito de dónde venimos y cómo es que estamos ahora en estos puntos y qué tecnología ofrecemos, como mencionaba Alberto, para ofrecer a todos el tema de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, primero que nada, bueno, simplemente vamos a recordar cuáles son los orígenes del vehículo eléctrico. Están interesantes estos datos que vamos a presentarles. Luego, en segundo lugar, pues bueno, cuáles son los modos de recarga y cuáles son los tipos de conectores que existen para todo el tema de recarga vehicular a nivel eléctrico y qué beneficios también existen en México, particularmente para los vehículos eléctricos y las facilidades que nos otorga, pues en este caso la suministradora eléctrica para poder instalar un cargador de vehículo eléctrico. Y luego ya finalmente, qué soluciones tenemos para recarga de vehículo a nivel interior y posteriormente, para finalizar, qué tenemos para soluciones en cuanto a recarga exterior, ¿no? Equipos que vamos a poner prácticamente en la intemperie. Entonces, recordarles, en primer lugar, pues, quién es Circutor. Circutor, pues, recordar, es una empresa española radicada en la provincia de Vila de Cabals, en Barcelona, y que ya tenemos 47 años, desde el año del 73, en todo lo que tiene que ver con temas de eficiencia energética eléctrica, y pues ya dividiendo nuestra gama de producto en seis sectores o seis grandes familias. La medida, la protección, la medida de metering, toda la parte de reactiva, que es filtrado de armónicos, factor de potencia, etcétera. Energías renovables, todo lo que tiene que ver con proyectos pues, sustentables en cuanto a marquesinas fotovoltaicas, etcétera. Y la familia que nos concierne el día de hoy es la familia V, que es precisamente la de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, tenemos una gama bastante amplia de productos orientada, como mencionábamos, a lo que tiene que ver con la eficiencia energética eléctrica. Unas pequeñas reflexiones de que pues, a principios del siglo XX ya se hablaba de vehículos eléctricos. Antes de que hubiera vehículos de combustión interna, pues ya se hablaba, ya había anuncios, como podemos ver aquí, de vehículos que no hacían ruido. Obviamente, si recordábamos qué había antes de este tipo de vehículos, pues carretas, ¿no? Para transportarse, carretas jaladas por caballos, tiradas por animales. Entonces, había algo de ruido, ¿no? Desde luego también. Esos vehículos, pues sin olor, y pues ya hablábamos de 100 millas de autonomía. En aquel entonces, sí, hace prácticamente 100 años, hablábamos ya de 100 millas de autonomía, ¿no? Como alcanzamos a ver por aquí en estos anuncios y estos antiguos estacionamientos, ¿no? Limpios, sin ruido, sin olor, un vehículo bastante sencillo, y pues por ahí algunos anuncios de estos vehículos que desde luego pues estaban orientados a ciertas élites, ¿no? Económicamente hablando. Eh, hasta qué punto se estaba manejando un vehículo eléctrico hace prácticamente 100 años, hasta que apareció por ahí el coronel Drake, que pues fue una persona que se dedicó a la perforación de pozos petroleros, y pues de ahí pues vino a matar todo ese auge que se estaba generando para la creación y la fabricación de vehículos eléctricos, ¿no? Ya que al haber empezado a descubrir pozos petroleros, pues se dieron cuenta lo fácil que era el utilizar esta forma de energía, ¿no? Entonces ya de ahí pues se empezó a fabricar los motores de combustión interna, y pues ya de ahí el famoso Henry Ford, que prácticamente es el autor de la segunda revolución industrial, con toda la producción en serie. Pues bueno, pues tenemos ya a la actualidad todavía pues un dominio absoluto de estos vehículos de combustión interna, ¿no? De combustión de vehículos a base de combustible fósil.
Pero bueno, el mismo Henry Ford pues nos dejó un mensaje bastante importante, ¿no? A pesar de ser él ahí uno de los grandes propulsores de los motores de combustión interna, pues nos daba esta opinión, que pues él pensaba que a final de cuentas el motor eléctrico se iba a utilizar o se va a utilizar universalmente para los transportes, tanto para carretera como para las grandes ciudades, ¿no? Como vehículos familiares, y que todos los camiones van a llegar a utilizar electricidad. Pues en la Ciudad de México, pues como ustedes sabrán, y en algunas ciudades de la República Mexicana y algunos países, pues hay grandes camiones. En México los conocemos como trolebuses, que pues van conectados a través de cables aéreos para poder hacer su movimiento. Entonces, aquí, bueno, aparte de la predicción ya está cumplida, ¿no? Pero bueno, también decía Henry Ford que estaba convencido de que no iba a pasar mucho tiempo antes de que todo el transporte en Nueva York fuera eléctrico. Entonces, bueno, estas predicciones o estas observaciones de hace 100 años, pues parece que se están empezando a llevar a cabo. Entonces, es interesante. Como interesante también, pues estas reflexiones, ¿no? En cuanto a comparar el petróleo y comparar con la electricidad, pues sabemos que el petróleo es una fuente de energía que no es renovable, una fuente de energía que aparentemente, pues, es fácil de extraer, eh, puede almacenarse en grandes cantidades esta forma de energía, este recurso. Y pues bueno, el contraste con la electricidad, bueno, pues puede obtenerse de diferentes formas, ¿no? Recordar que como nos enseñaron en la escuela, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la podemos obtener mediante diferentes fuentes de generación, mediante turbinas, como pueden ser agua, los mismos combustibles fósiles, plantas nucleares, energía eólica, energía fotovoltaica, etcétera, pero con esa restricción que siempre mencionamos de que puede almacenarse solamente en pequeñas cantidades. Más o menos haciendo un contraste, a lo que equivale la energía de una forma y la energía de otra forma, 1 litro de combustible, de gasolina, de diésel, aproximadamente equivale a unos 10 kilowatts hora, ¿sí? Un litro. Y bueno, un tanque, o lo que ya le llamamos el tanque lleno, de 50 litros, pues nos estaría dando unos 500 kilowatts hora, que por temas de rendimiento, hablamos de que aproximadamente un 66-67%, pues se convierten en energía térmica, en calentamiento. Recordar que el vehículo es la máquina térmica, el vehículo en general es una máquina térmica bastante ineficiente, ¿no? Y un vehículo de combustión interna que con este rendimiento, pues prácticamente el 66%, decimos 67%, se va en calor, se pierde en calor. Entonces, de ahí que solamente unos 165 kilowatts hora, pues se aprovechan para el movimiento. Entonces, para que nos vayamos dando una idea, conservemos estos números en la mente para irnos dando cuenta eh, qué forma de energía nos empieza a convenir más que otra, ¿no? En el caso de los vehículos eléctricos, ¿qué tenemos que considerar? Pues obviamente estamos hablando de recarga de vehículo, pues tenemos que hablar de baterías. Entonces, al hablar de baterías, pues hay que hablar de una cierta capacidad, donde esa capacidad, pues básicamente es esa energía que van a suministrar esas baterías, y también, obviamente, de esa energía que van a tener esas baterías, de esa capacidad, pues nos va a depender el recorrido que vamos a hacer, con esa cantidad de energía que vamos a tener. Y luego también tenemos la velocidad de recarga, qué tan rápido, qué tan lento vamos a poder cargar una batería, ¿no? Entonces, de esa velocidad, de esa necesidad de velocidad, pues, ¿qué vamos a utilizar? Pues cierta potencia, una potencia u otra, dependiendo de esa necesidad de velocidad de recarga de la batería de mi vehículo eléctrico. Eh, Datos más interesantes también, que no dejan de ser interesantes, de acuerdo a la Agencia Europea del Medio Ambiente, eh,
investigamos esto porque pues siempre es controversial, ¿no? El hecho de que, de decir si realmente un vehículo eléctrico en efecto no contamina por sí solo, pero esa energía en dónde se generó, se está generando en alguna central que ocupa carbón y que obviamente está quemando combustible. Pues bueno, aquí algunos datos que incluyen precisamente esa generación de energía para cargar una batería, ¿no? Un automóvil de gasolina, pues un automóvil tipo sedán, aproximadamente pues va a emitir unos 143 gramos de CO2 por cada kilómetro que recorre. Y siendo un vehículo eléctrico, pues más o menos igual, que esté utilizando pues ahí esta energía eléctrica, más o menos aproximadamente la mitad, ¿no? Entre 60 y 76 gramos de CO2, ¿no? Prácticamente la mitad que lo que, que lo que emite un vehículo de combustión interna. Y ya si es un híbrido enchufable, bueno, esta reducción pues llega a ser hasta del 36%. ¿Sí? Estos datos, bueno, los tomamos de esta página, que tiene ahí temas bastante interesantes, carandriver.com, ahí para que también consulten esta información que está bastante interesante. Ok, me pasé una. Aquí está. Ahora sí. Hablábamos de energía y potencia y también para empezar a hablar de tiempos, de autonomía. Pues hace algunos años, cuando se empezó a poner en boga este tema del vehículo eléctrico, pues hablábamos de unas baterías que almacenaban 16, 24 kilowatts hora. Aquí, si recuerdan, hace un momento le dije que nos empezáramos a mantener en la mente las cifras que ya les mencionaba por acá. Cuando hablábamos de un litro de combustible, 10 kilowatts hora, por ejemplo, ¿sí? Aquí una batería de 16 hasta 20, vamos a pensar 24 kilowatts hora, nos permitía hace algunos años un recorrido de unos 150 kilómetros. Sí, aquí hablábamos de, no sé, vamos a pensar 15 kilowatts hora, 150 kilómetros. Y si recordamos por acá, pues bueno, 10 kilowatts hora, lo que es un litro, prácticamente con un litro qué distancia pudiéramos recorrer. O en este caso, con 50 litros, unos 400, 500 kilómetros, por ejemplo, prácticamente un kilowatt hora por kilómetro, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí prácticamente estamos hablando de 10 veces más. Si lo empezamos a ver en relación de kilowatts hora contra distancia a nivel vehículo eléctrico, pues tenemos una autonomía energética de 10 veces más aproximadamente, ¿no? Para que nos vayamos dando una idea con este tipo de baterías. Ya en la actualidad, pues obviamente, pues la investigación va haciendo que las baterías pues vayan teniendo una mayor capacidad que como decíamos en los puntos anteriores, entre más capacidad tenga la batería, obviamente tengo mayor energía disponible y consecuentemente pues tengo más autonomía, mayor distancia que pueda recorrer. Entonces ya baterías entre 40, 60 kilowatts hora, pues ya hablamos de unos recorridos de unos 400 kilómetros. ¿Sale? Y para que nos damos una idea, aquí estamos hablando 400 kilómetros con 40 kilowatts hora. Sí, aquí prácticamente estamos hablando de unos 10 kilómetros por kilowatt hora. Entonces, eh, si nos damos cuenta que vamos en una proporción prácticamente de 10 a uno, ¿no? Y pues bueno, ver cómo hemos ido evolucionando en cuanto a cargadores, y aquí unas ilustraciones de los equipos de Circutor, desde equipos de carga lenta de 3.7, 7.4 kilowatts, hasta pasando por equipos con dos tomas de 22 kilowatts, y llegando ya a equipos ya en corriente directa, los anteriores son en alterna, equipos ya en corriente directa que pudieran llegar a suministrar hasta 150 kilowatts. Recordar que hablábamos de que a mayor potencia
que tenga yo disponible para poder cargar una batería, pues va a ser menor el tiempo en el que yo voy a poder realizar esa carga de la batería. O por simples relaciones matemáticas, ¿no? De tiempo, potencia, energía, etcétera. ¿Sí? ¿Y a dónde podemos llegar? ¿A dónde se puede llegar? Imaginar que estos niveles de potencia, 50 kilowatts, 150 kilowatts, podemos tenerlos en la palma de la mano cuando sujetamos ya la manguera o la pistola para poder cargarla, para conectarla al vehículo eléctrico. Pues es una cantidad de potencia realmente increíble, que es fácil de decir, pero es una potencia bastante, bastante alta. Eh, Tenemos clientes que a nivel eléctrico tienen menos de esta capacidad en sus instalaciones eléctricas, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿a dónde se puede llegar? En donde obviamente entre más potencia, obviamente sabemos los que manejamos por ahí un poco la electricidad, que entre más potencia tienes, pues tienes una mayor necesidad de calibre de cable. Entonces, obviamente, más potencia, más cable, pues en qué tipo de manguera va a caber un calibre de cable que pueda transportar 150 kilowatts. Entonces, de ahí que podemos llegar a pensar incluso en cables que vengan ya refrigerados, cables que traigan no solamente, mangueras que no traigan solamente los cables de potencia, cables de comunicación con la batería del vehículo, cables de tierra, etcétera, sino también algún sistema de refrigeración para los conductores, ¿no? Son simplemente reflexiones de hacia dónde se puede llegar, hacia dónde se está llegando, ¿no? Técnicamente hablando, para hacer referencia de los modos de carga de vehículo, qué tipos de vehículo hay y qué tipos de conectores existen en el mercado, pues básicamente pensar que existen 4 modos de recarga para los vehículos eléctricos. Circutor participa únicamente en el modo 3 y 4, pero no está de más que repasemos cuáles son el modo 1 y el modo 2. Prácticamente entre ellos son los mismos, hay mínimas diferencias entre ellos, donde básicamente no hay una conexión dedicada para ellos, o sea, no hay un enchufe que sea especial para ellos, prácticamente se pueden conectar en cualquier enchufe. Ambos tipos de carga son lentos, manejan una carga lenta por las potencias que llegan a manejar. El modo 2, a diferencia del modo 1, tiene un cable con cierto tipo de comunicación, con cierta electrónica. Ambos modos requieren que se ponga una protección diferencial y una protección termomagnética. Y, pues bueno, características especiales, pues se utilizan tomas normalizadas para el caso del modo 1 y el modo 2 que bueno, ya decíamos que trae un cable con cierta electrónica de control y obviamente también de protección. Lo que es el modo 3 y el modo 4, básicamente los vamos a distinguir que el modo 3 es una recarga en corriente alterna y que nos va a proporcionar una carga lenta o semirápida, y en cambio el modo 4 ya vamos a hablar de corriente continua o corriente directa. Entonces aquí ya pudiéramos llegar a hablar incluso de carga rápida. De carga rápida. Entonces ya en estos dos modos de recarga, modo 3 y modo 4, ya tenemos un cable que ya es dedicado, que ya es específico para la conexión de un vehículo eléctrico. Ya tenemos que va dedicada, una toma que va dedicada, ¿sí? En el caso del modo 3 es una conexión directa del vehículo a la red, y en el modo 4 es una conexión indirecta, pues a través precisamente de este cargador externo. La corriente máxima que van a suministrar, pues bueno, va a depender del componente del cargador que utilicemos. En el caso del modo 3, lo que tiene que ver con protecciones, muy especialmente se llegan a instalar adentro del cargador, pero a veces por lo compacto que es el equipo no van dentro, sino se instalan en tableros aparte. En el caso del modo 4, pues sí podemos ya tener las protecciones instaladas en el interior del cargador. Y pues básicamente eso es lo que hace referencia
al modo 3 y al modo 4. ¿Sí? Como decíamos, es en donde interviene el circuitor, en el modo de recarga 3 y en el modo 4. Decíamos que el modo 3, la carga se realiza en corriente alterna. Obviamente la infraestructura de la instalación eléctrica pues tiene que estar preparada para esta recarga del vehículo eléctrico. Los conectores obviamente llevan cierta normatividad y hay una implicación de una cierta comunicación entre esa infraestructura y el vehículo eléctrico, ¿sí? Ya se habla de una comunicación. ¿Para qué una comunicación? Pues para saber hasta qué momento el cargador debe activar o desactivar la carga, en qué momento inicia y en qué momento termina la recarga de esa batería, ¿no? Entonces hay una comunicación ahí. Dependiendo de si esa carga va a ser monofásica o va a ser trifásica, pues es que podemos alcanzar diferentes tipos de potencia y con esos tipos de potencia, pues obtener diferentes tiempos de recarga de la batería del vehículo eléctrico. Y el modo 4 pues igual la infraestructura tiene que estar súper preparada para la recarga del vehículo eléctrico. También el conector pues va dentro de cierta normatividad. Hay una comunicación ya más avanzada entre esta infraestructura de recarga y el vehículo eléctrico. Y desde luego, al hablar ya de corriente directa y al hablar de potencias de 50, 100 y 150 kilowatts, ya es posible hablar pues de una carga pues ya rápida, una carga rápida. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos ya de nuestros equipos. Y en este tipo de sistemas, en modo 4, donde ya Circuitor pues dispone de que en un mismo cargador pudiéramos tener tomas en corriente directa y también tomas en corriente alterna. Por ahí los tipos de conectores que puede haber, tanto de un modo, digo, dentro de una forma de energía u otra, es decir, carga en alterna y carga en directa, pues aquí simplemente a mí me gusta pensarlo y me gusta entenderlo haciendo una analogía con lo que ha sido la recarga de las baterías de los teléfonos celulares, en donde pues no sé, hace ¿qué será? Unos 15 años, 20 años, pues cada fabricante de un dispositivo móvil sacaba su teléfono y sacaba su propio cargador. Y no se entendía, un cargador no se entendía con un dispositivo que no fuera de la misma marca. Entonces, ¿qué va pasando? Que va transcurriendo el tiempo y se está llegando ya a una estandarización. Ahorita prácticamente pudiéramos hablar de dos estándares en cuanto al conector de un teléfono celular y el cable. Entonces vamos viendo y podemos ir pensando que en el caso de los vehículos eléctricos, pues la tendencia será la misma, ¿no? Y ha sido la misma, donde sus orígenes, pues cada fabricante, si es un fabricante asiático, si es un fabricante europeo o un fabricante estadounidense, pues cada quien inició con sus propios conectores, con sus propios tipos de conector, pero bueno, ya está existiendo una normatividad y pues va simplificando toda esta temática de la recarga de vehículos. Por ejemplo, aquí ya para lo que es en corriente alterna, pues está el conector tipo 1 y también está el conector tipo 2. Vamos viendo que no solamente los conectores tienen por ahí los pines para, por así decirlo, la fase y el neutro, dependiendo, ya habíamos dicho que puede ser una energización monofásica o trifásica, pero pues también hay por ahí algún par de pines adicionales que van a estar ejerciendo la comunicación con la batería. Y como decíamos, para determinar si se puede iniciar la carga, si no se puede iniciar la carga, o si ya se inició la carga, en qué momento va a terminar, ¿no? Y en el caso de la corriente directa, pues no es muy diferente, ¿no? El tema de los pines. Obviamente, pues cada quien con su tipo
conector. En el caso de corriente alterna, pues el tipo 1, el tipo 2. En el caso de corriente directa, el conector CHAdeMO y el conector CSS combo 2 para tema de corriente directa. Más de conectores AC, algunos otros ejemplos. En el caso de Norteamérica y Japón, pues se ocupa el conector tipo 1, y en lo que es en China, el conector GBT, y en Estados Unidos y otro tipo de mercados, el conector, el Meneques, ¿no? Que viene siendo el conector tipo 2, que es como este que aparece aquí en tercer lugar, y que es el que se ve también aquí arribita arriba de su lado derecho. Y en el caso de la corriente continua, corriente directa, pues se ocupa más en Norteamérica perdón, en Japón, el conector CCS1, y en China pues igual el GBT, y Estados Unidos el CCS2. Y aquí alcanzamos a ver algunas ilustraciones de cómo son esos conectores. Ahora bien, ¿qué tipos de vehículos existen en el mercado? Cada día vamos viendo ya mayor auge en cuanto a la circulación de vehículos eléctricos, no solo en México, sino pues en Latinoamérica y pues, en general en todo el mundo, ¿no? Y pues particularmente en el caso de Latinoamérica, que pues sí que vamos un poquito más lentos que en países como España, Alemania, Inglaterra. Hablando de Inglaterra, precisamente acabo de leer una nota que ellos son los primeros. Inglaterra es el primer país que está adelantando el cese de fabricación de vehículos de combustión interna. Esto lo están adelantando para el 2030. Entonces es un dato bien interesante. Entonces, ¿qué vehículos hay? Pues el vehículo que es 100% eléctrico, un vehículo 100% eléctrico, que obviamente pues va a requerir de un enchufe. También va a existir un vehículo híbrido enchufable, que por un lado se puede enchufar para la recarga de su batería, pero pues también tiene ahí una potencia disponible con un motor de combustión interna para poder ayudar al motor eléctrico cuando es necesario, ¿no? Pero obviamente dependiendo las condiciones de trayectos y de traslados, pues la intención es darle preferencia a la carga de la batería mediante energía eléctrica, obviamente. Y pues está el vehículo de rango extendido, que es como en México pudiéramos llegar a conocer los vehículos híbridos, que pues no son otra cosa que pues vehículos que tienen un motor eléctrico y un motor a gasolina, pero que no es enchufable. Entonces, prácticamente la regeneración de la batería, pues depende del motor eléctrico. Entonces, pues prácticamente sí que hay un beneficio, pero el beneficio no es tanto como si fuera un vehículo 100% eléctrico, o un vehículo que fuera híbrido enchufable. ¿Sí? ¿Qué beneficios existen en México? ¿Qué beneficios se nos ofrece por tener un vehículo eléctrico? Y pues esto lo dice prácticamente la ley. A nivel federal existe una exención del impuesto del ISAN, del famoso impuesto sobre automóviles nuevos, y esto lo dice la Ley de Ingresos de la Federación, lo dijo en el artículo 16 del 2015, donde pues simplemente ese impuesto pues no se tiene que pagar cuando se adquiere un vehículo de estas características. Y además el apoyo que ofrece CFE al tener un vehículo eléctrico, y obviamente tener la necesidad de realizar una instalación de un cargador. ¿Qué sucede? Que por las potencias que va a demandar un cargador para suministrar energía a la batería, pudiéramos llegar a exceder la demanda de energía hasta una tarifa DAC, que es una tarifa de alto consumo, y obviamente la tarifa pues se vuelve significativamente alta. Entonces, ¿cómo apoya CFE? Pues si tú tienes un vehículo eléctrico y vas a instalar un cargador, que puedas tú tener la posibilidad de instalar, pues bueno, de que se te instale mediante la CFE un medidor alterno exclusivamente para el vehículo eléctrico. ¿Para qué? Para que la potencia que demandes no se te sume a tu potencia normal que tienes en la casa, y esa tarifa, como decíamos, se te llegue a incrementar a una tarifa tipo de alto consumo, o tarifa DAC. Entonces, así con esto prácticamente pues te vas a tener dos recibos en tarifa 1,
y no solamente un recibo en tarifa de alto consumo o tarifa DAC. Y bueno, ya a nivel estatal, pues ya depende de la política de cada estado en México, pero sí que obviamente va a haber una exención de pagos de tenencia, de pagos de verificación ambiental, donde obviamente pues el recordar que un vehículo eléctrico pues no tiene un tubo de escape. Entonces realmente ni siquiera tienes manera de verificarlo. Entonces sí que el vehículo se presenta y se le pone ya este engomado de vehículo verde, ¿no? Este engomado E. Y pues las placas verdes, que pues obviamente pues sí, es algo para presumir cuando tienes un vehículo con este tipo de placas. Y bueno, aquí está esta página también que estamos dejando, de dónde se está tomando esta información. Y que de la misma página, pues básicamente podamos darnos cuenta, podemos darnos una idea de en dónde hay vehículo, perdón, hay puntos de recarga de vehículo eléctrico que de acuerdo a este sitio, eh, X con cierta característica para recarga de vehículo, hay 682 puntos de recarga en México repartidos por todo el territorio nacional. En alguna presentación anterior sí que había algunos menos puntos de recarga. Esta la actualizamos hace algunos días y seguramente que al día de hoy ya hay más puntos de recarga. La gran ventaja es que podemos estar consultando esta página para ubicar un punto de recarga pues cercano, ¿no? Y pues aquí prácticamente también nos está indicando dónde tenemos puntos de recarga rápida, que pues, se alcanza a apreciar que están cargados hacia el centro de la República Mexicana. ¿Qué disposición, qué dispositivos tenemos en Circutor para esta recarga de vehículos eléctricos? Y aquí poner atención a estos dos estacionamientos que vemos aquí. Aquí prácticamente donde el primero del lado derecho arriba parece pues prácticamente una modelo que nos está anunciando esta posibilidad, ¿no? De cargar un vehículo mediante electricidad y pues abajo este parking o este estacionamiento o este centro de recarga con toda esta infraestructura y estos tendidos de cables de hace prácticamente poco más de un siglo, ¿no? Entonces es interesante hacer este contraste de estos estacionamientos con este para ver precisamente en dónde estamos, ¿no? Y a dónde podemos llegar. A nivel interior, para equipos de recarga de vehículo a nivel interior, pues un equipo que ya prácticamente es todo un clásico, el eHome. Este equipo eHome pues es un punto de recarga, un cargador de vehículo eléctrico, pues orientado, ya decíamos, a interiores, que puede estar en estacionamientos privados, en viviendas o en comunidades de vecinos. Recordar que como hablamos de una carga que es lenta, pues por lo general se piensa en una recarga que vamos a hacer en la noche, ¿sí? Y recordar la analogía que hacemos con el tema de los teléfonos celulares, donde ahora prácticamente pues lo conectamos y en media hora tenemos carga, pero con anterioridad pues dejábamos los teléfonos cargados en la noche. Dejábamos los equipos conectados en la noche, ¿no? Entonces, prácticamente aquí es lo mismo por el tipo de potencia que de la que dispone el vehículo y el cargador. Entonces, y tenemos esa potencia, ¿no? ¿Y qué características tiene el cargador? Pues bueno, puede venir disponible con dos tipos de conectores para carga tipo uno o carga tipo 2. Recordar que la recarga es en modo 3, es una recarga lenta. La potencia es ajustable, es una ventaja que tiene el equipo, donde podemos ajustar hasta un máximo de 16 amperes o máximo 32 amperes con una simple selección valga la redundancia, de selectores en el interior del equipo. Y algunas características adicionales que se le pudieran incorporar es, por ejemplo, si le colocáramos una llavecita al equipo para activar o desactivar la carga y solamente el propietario de la llave puede cargar o no el vehículo, ¿no? Entonces son algunas de las características que puede tener este cargador y cuenta con un sistema pues luminoso
para indicarnos el estatus del equipo, ¿no? Donde pues está, si el cargador está disponible, si tiene potencia, pues está en color verde. Cuando está cargando, se está parpadeando en color azul. Y cuando el vehículo ya ha sido cargado, cuando la batería ya está cargada, el eHome se pone en color azul para indicarnos precisamente eso, ¿no? Ya se ha realizado la carga del vehículo. Y pues aquí algunos ejemplos de instalaciones, ¿no? Recordar que pues pues es un equipo pensado para carga nocturna, para carga lenta, no sé, hablar de unas 6 horas, hablar de unas 8 horas de carga, dependiendo pues la batería y la disponibilidad de tiempo que se tiene, ¿no? Y que por lo general pues está pensado para eso, ¿no? Estacionamientos, bien pueden ser privados, pero también pueden ser estacionamientos públicos, si es que el vehículo va a pasar ahí demasiadas horas o varias horas cargando el auto. La evolución del eHome o un modelo distinto es el iNex, que ya es precisamente como su nombre lo dice, pues ya es una generación nueva para estos temas de recarga de vehículo. Aquí, como novedades que pueda tener este sistema de recarga, pues es de que ya nos vamos a poder autenticar vía Bluetooth con el teléfono celular. De tal manera que si yo activo mi Bluetooth, me comunico con el cargador, estamos demostrándole al cargador que pues somos los propietarios de una cuenta para cargar con ese dispositivo, y pues el iNex pues nos permitirá realizar esa carga, ¿no? Cuenta con salidas tipo 1 o de cable tipo 1, cable tipo 2 o una base para conectar un cable de tipo 2 con potencias de carga de 7.4 o 22 kilowatts, al igual que el eHome, pues también nos va a estar indicando si estamos cargando, si está disponible o no, también una potencia máxima ajustable, y cuenta con unas características también como que se le puede incorporar lo que es el ajuste dinámico de potencia o DLM, que ahorita vamos a ver un ejemplo, y también con el Sirvion, que básicamente es un sistema pues de control, donde un poco relacionado con lo que comentábamos antes de la tarifa de alto consumo, si no queremos exceder de un consumo en nuestra instalación en la casa, pues con este sistema Sirvion vamos a hacer precisamente que con una medición, el cargador y el sistema va a estar midiendo la potencia que le estamos demandando a la suministradora eléctrica para ver en qué momentos es posible suministrarle carga al vehículo y en qué momentos no, para no exceder esos niveles de potencia que le podemos programar al dispositivo. Entonces es un tema sumamente interesante, ¿no? Y pues bueno, recordar aquí la característica que es un cargador inteligente con esta identificación que podemos hacer vía Bluetooth, que por ejemplo, se me ocurre en alguna plaza comercial o incluso en un condominio donde existen diferentes usuarios y donde, bueno, pues el primero que llegue a cierto cargador se identifique con el Bluetooth y en ese momento pues ya pudiera ejercer la recarga de su vehículo. Y aquí algunos ejemplos también de la instalación, ¿no? A nivel recarga exterior, es decir, para exteriores, intemperie, pues vamos a ver un par de dispositivos como el famoso equipo Urban, que bueno, está destinado para todo tipo de instalaciones donde pues obviamente hay público. Aquí obviamente estos cargadores pues ya están abiertos prácticamente al público en donde se requiera dar ese servicio de recarga, ¿no? Y pues aquí algunos ejemplos, ¿no? Como pueden ser los centros comerciales, hoteles, estacionamientos, exprofeso, etcétera, ¿no? La propia vía pública. ¿Qué características tiene el Urban? Pues bueno, vemos aquí que ya son unos equipos en forma pues prácticamente de pedestal, que igual cuentan con indicaciones luminosas para precisamente indicarnos cuál es el estado de la carga, potencia máxima de hasta 22 kilowatts, que también puede ser ajustable. Ya incluye protección termomagnética y protección diferencial tipo A,
¿Por qué hablamos de protección diferencial tipo A? Porque estamos hablando de corriente alterna, recarga en corriente alterna. Entonces, como no hay una energía en corriente directa, no podemos hablar de componentes justamente de corriente directa, por lo tanto no hablamos de protección tipo B. Y aquí los tipos de toma con los que puede venir este tipo de cargadores, lo que es el Shuko, el tipo 2, Meneques y también toma tipo 2 con cable. Va a contar con un display alfanumérico con indicaciones de cómo estamos utilizando el dispositivo. Ya cuenta con una medición de energía, es decir, cuánta energía hemos suministrado en cada momento a un vehículo eléctrico. Y pues ya hablamos ya de incluso de comunicaciones. ¿Para qué hablamos de comunicaciones? Pues para ya ejercer una gestión de estos puntos de recarga, ¿no? Si estamos hablando de estacionamientos grandes con X cantidad, con 20, 30 puntos de recarga, pues es importante hacer una gestión de estos puntos de recarga y ver precisamente esa energía que estamos utilizando en cada uno de ellos. Eh, Estos sistemas urban, pues son, obviamente ya decíamos, instalados en vía pública con un cierto grado de protección IP54 y una protección IK10, que pues estábamos leyendo que era la protección IK10, y pues se refiere a ya no recordar IP54, nos referimos a protección contra polvo y cierta protección contra el chorreo de agua, goteo de agua, pero la protección IK10 es una protección ya un poco más física, un poco más ya de impactos. Ya al pensar que es un equipo que está en la vía pública, pues es un equipo que puede ser sujeto a vandalismo, un equipo que puede ser golpeado, puede ser pateado, incluso con el mismo vehículo le podemos ejercer algún golpe. Entonces, el IK10, esta protección, se refiere al que el equipo puede soportar que se le lance un objeto de hasta 5 kilogramos a una distancia aproximadamente de 40 centímetros, ¿no? A eso se refiere esa resistencia que puede llegar a tener este tipo de dispositivos urban. Y finalmente la protección, perdón, los sistemas de recarga rápida o Raption, pues aquí ya hablamos de recargas donde se requieran tiempos menores a media hora. Aquí hablamos ya de una carga rápida. Entonces, pues aquí hablamos por ejemplo, de autopistas donde pues carreteras, donde el clásico, donde vamos haciendo un viaje y pues nos detenemos en la tienda a comprar un poco de agua, a comprar un sándwich y pues en el tiempo que estamos en esa tienda de conveniencia adquiriendo diferentes productos, el equipo puede estarse cargando y podemos parar y cargar lo que nos tardamos en la tienda en acudir al baño, no sé, 10, 15, 20 minutos tal vez, podamos alcanzar un nivel de batería óptimo para seguir el camino. Y pues aquí básicamente pues hablamos ya de una recarga pues ya inteligente completamente. Potencias inicialmente teníamos el de 22 kilowatts, el de 50 kilowatts. Vamos a ver ahorita ya que se tiene, pero hablamos ya corriente directa. Sí, aquí estamos hablando de corriente directa, 22, 50 kilowatts, ya en corriente directa. Y también de un bloqueo del conector, cuando el conector está colocado en el vehículo, pues ya hay un bloqueo de ese conector. Carga en modo 3 y modo 4, es decir, un mismo cargador puede tener las tomas para corriente directa y una toma también para corriente alterna. Ya hay equipo que tiene también una pantalla táctil con características antivandálicas de 8 pulgadas a color para poder presentar una tarjeta RFID y gestionarnos y autenticarnos con el cargador y poder ejercer precisamente ese inicio y ese final de la carga de nuestro vehículo. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos del Raption 50 y en donde algún tipo de condiciones bastante severas como esta de la instalación de este tipo de dispositivos. Y finalmente la nueva versión del Raption, que es el Raption 150, que como su nombre lo dice,
ya no vamos a hablar de 50 kilowatts, sino de 150 kilowatts. Es lo que yo les decía al inicio cuando ejemplificábamos el conector de hasta dónde podemos llegar y bueno, pensar que podemos tener 150 kilowatts en la palma de la mano. Todos esos niveles de potencia en la palma de la mano. Entonces, este cargador, pues precisamente es para 150 kilowatts en corriente directa con mangueras en CHAdeMO y en conector combo CCS. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se tiene que llegar a un sistema como este, a un cargador como este, de estos altos niveles de potencia? Pues por lo que ya comentábamos al inicio, de esa evolución y ese progreso que van teniendo las baterías, en donde pues obviamente entre más grande es la batería, pues podemos tener una necesidad de cargarla más rápido, tener una recarga mucho más rápido y obviamente para tener menor tiempo necesitamos mayor potencia de recarga. ¿Cuál es la gran característica también de un sistema como este? Que obviamente no todo el dispositivo es este. Esta es la presentación y es como tal el dispensador, pero obviamente tiene que haber prácticamente unos tableros de potencia por la parte de atrás, ¿no? Prácticamente como si el cargador tuviera su propia subestación. Entonces, esta carga se realiza en un voltaje de 500 volts en corriente directa. Y pues bueno, pensar de que ya se está empezando a pensar en cargas en valores de hasta 1000 volts, ¿no? Entonces, al momento, este Raption 150 es el cargador de mayor potencia de la gama que disponemos en cargadores de corriente continua, ¿no? Y aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver en esta ilustración lo que pudiera ser un estacionamiento, un parking con diferentes Raption 150 y por la parte de atrás alcanzamos a ver el cuarto eléctrico o la subestación que provee energía a todos los equipos. Y comentar también que en el caso de la familia Raption y la familia Urban puede existir por ahí el concepto de maestro y esclavo, donde hay un equipo que hace toda la gestión del resto, de todos esos equipos que son esclavos. ¿Sí? Y lo que es, ya hablábamos un poquito, lo que es el DLM, que no es otra cosa que es la gestión dinámica de potencia, o en inglés el Dynamic Load Management, que básicamente es lo que hablábamos antes, ¿no? El hacer una gestión de esa energía que están proporcionando los diferentes puntos de carga, tenerlos centralizados en una interfaz donde prácticamente es una aplicación SCADA donde se está monitoreando la energía eléctrica de cada uno de los puntos de recarga y donde pues se podrán plasmar diferentes situaciones, ¿no? Cuánta energía se está proporcionando en cada una de las fases eléctricas y qué lugares están disponibles, cómo sabemos si un lugar está disponible o no, simplemente con la medición de la energía y de la corriente que pueda estar en cada uno de los puntos, ¿no? Y poder mantener alarmas, generar históricos. Final de cuentas es un sistema de medición de energía, pero destinado a la parte de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, pues, es un simple ejemplo. Ya el DLM básicamente es como si fuera una computadora, donde ya viene precargada esa aplicación y con el sistema de comunicaciones hacia los cargadores se hace esa recepción de información, ese intercambio de información de los cargadores hacia este DLM. Entonces, básicamente ese es el mensaje que queríamos transmitir a ustedes.